Cuando a una poderosa directora ejecutiva le dan una sentencia de muerte de solo 3 meses de vida, se prepara para enfrentar sus últimos días sola en la habitación de un hospital, rodeada de nada más que documentos legales y el frío silencio de su imperio. Pero cuando un padre soltero en apuros y su hija de 7 años son colocados en la habitación de al lado, un acto inocente de bondad de una niña sin nada que dar, destrozará todos los muros que esta mujer ha construido alrededor de su corazón. Esta es la historia de Vivian Caldwell, Daniel Winters y la pequeña Melody, 3 extraños cuyas vidas chocaron en la habitación 302 del Hospital General Mercy, cambiando para siempre lo que significa vivir, amar y luchar por el mañana. Antes de continuar, por favor, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos sintonizas? Nos encanta ver lo lejos que viajan nuestras historias. Papi, ¿por qué esa señora no tiene cabello? Daniel Winters levantó la vista de ajustar la manta de hospital de su hija de 7 años para ver qué había llamado la atención de Melody. A través de la puerta parcialmente abierta de la habitación adyacente, pudo ver a una mujer sentada sola en su cama, completamente calva, mirando por la ventana salpicada de lluvia, con ojos vacíos que parecían contener todo el vacío del mundo. «Está enferma, cariño», susurró Daniel suavemente, su voz con la paciencia practicada de un hombre que había aprendido a explicar las crueldades de la vida a una niña demasiado joven para entenderlas. Melody lo reflexionó por un momento, su pequeña cara arrugada por la concentración. Los tratamientos respiratorios la habían dejado cansada, pero su mente aún era aguda, todavía curiosa por todo lo que la rodeaba. «Parece triste, papi. Muy, muy triste. Tal vez necesita un amigo». Antes de que Daniel pudiera responder, antes de que siquiera pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Melody se había deslizado de su cama de hospital con la determinación que solo los niños poseen cuando han decidido que algo necesita ser arreglado. Sus pequeños pies se movieron por el frío suelo de linóleo mientras sacaba un pañuelo de papel arrugado de su bolsillo, el que Daniel le había dado antes para su nariz que moqueaba. El corazón de Daniel se encogió mientras veía a su hija desaparecer por el umbral, pero algo lo detuvo de seguirla de inmediato. Tal vez fue el agotamiento de 6 horas en la sala de emergencias, o tal vez fue algo más profundo, un reconocimiento de que su hija había visto algo que él se había perdido. «Toma». La pequeña voz de Melody llegó claramente desde la habitación de al lado. «Parece que has estado llorando. Mi papi dice que llorar está bien, pero necesitas pañuelos para que tu cara no se ponga toda pegajosa». Daniel se apresuró a la puerta, la vergüenza inundando su pecho. La mujer, que ahora podía ver que probablemente tenía unos 30 años, vistiendo un costoso conjunto de pijama de seda, que parecía absurdamente fuera de lugar en el ambiente estéril del hospital, la miraba a Melody con una expresión de pura conmoción. «Lo siento mucho», comenzó Daniel al entrar en la habitación. «Ella es muy directa. Melody, vuelve aquí. No deberíamos molestar». «No, por favor». La voz de la mujer era ronca, apenas un susurro, como si no la hubiera usado en días. Aceptó el pañuelo de papel arrugado de las pequeñas manos de Melody, con una reverencia generalmente reservada para los regalos preciosos. «Es maravillosa. No he tenido una visita en días». Daniel se detuvo en la puerta, estudiando a la extraña con más cuidado. Su habitación de hospital era más grande que la de ellos, claramente privada y costosa, pero se sentía más como una oficina corporativa que como un lugar de curación. Había papeles esparcidos por todas las superficies,
formularios de consentimiento quirúrgico, documentos legales y lo que parecían contratos de negocios. Un ordenador portátil estaba abierto en la mesa rodante, su pantalla mostrando informes trimestrales y márgenes de ganancia. Pero fueron los formularios de consentimiento quirúrgico los que hicieron que el pecho de Daniel se tensara al reconocerlos. Él había visto esos papeles antes, hace 3 años, cuando su esposa Rachel había enfrentado su propia crisis médica. El mismo lenguaje clínico, las mismas estadísticas devastadoras, la misma elección imposible entre esperanza y aceptación. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, preguntó suavemente, acomodándose en la silla de visita mientras Melody se subía a su regazo, su curiosidad satisfecha por el momento. La mujer, que más tarde sabría que era Vivian Caldwell, directora ejecutiva de Caldwell Innovations, una de las empresas tecnológicas más exitosas de Colorado. Los miró con una expresión atrapada entre la gratitud y la incredulidad. 2 semanas, respondió, sus dedos aún agarrando el pañuelo de Melody. Dicen que necesito cirugía, pero... gesticuló vagamente hacia los formularios de consentimiento. 3 meses sin ella. Con la cirugía hay un 20% de probabilidad de que algo salga mal. He estado acostada aquí durante 2 semanas tratando de decidir si vale la pena. Daniel sintió que se le cortaba la respiración. Esos números, esa aritmética imposible de esperanza y miedo, la conocía íntimamente. El recuerdo de estar sentado en una habitación similar, sosteniendo papeles similares, mientras Rachel yacía dormida a su lado, le vino a la mente con una claridad dolorosa. «Mire, mi esposa tuvo probabilidades similares», dijo en voz baja, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Ella se arriesgó porque dijo que el 20% de miedo no valía la pena renunciar al 80% de esperanza. Los ojos de la mujer se agudizaron, enfocándose en Daniel con una nueva intensidad. «Ella tuvo 2 años más hermosos con nosotros», dijo Daniel, su voz firme, a pesar del familiar dolor en su pecho. 2 años de cuentos antes de dormir, fiestas de cumpleaños y panqueques por la mañana. Ella dijo que valió la pena cada segundo. Vivian estudió a este extraño, este hombre con uniforme de conserje, ojos cansados y manos amables. Su hija con ropa de segunda mano, pero que irradiaba calidez y amor de una manera que ella había olvidado que existía. El contraste entre su ropa de trabajo gastada y el obvio agotamiento, y la genuina paz en su voz cuando hablaba de su esposa, creó una paradoja que no podía entender del todo. «No tengo a nadie con quien tener esos momentos», se escuchó a sí misma admitir. Las palabras saliendo al extraño más fácilmente de lo que lo harían a cualquiera de su mundo corporativo. Sin familia, sin pareja. He pasado tanto tiempo construyendo mi empresa que olvidé construir una vida. Ya he redactado instrucciones para que mi asistente Gregory done todo a la sala del hospital infantil cuando me vaya. Melody, que había estado escuchando con la media atención que los niños prestan a las conversaciones de adultos, de repente se animó. «¿No tienes a nadie? Eso es muy triste». Se volvió hacia su padre con ojos grandes y serios. «Papi, ¿puede ser nuestra amiga?» Daniel sintió que algo se movía en su pecho mientras miraba a esta mujer, a esta exitosa directora ejecutiva que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero que se enfrentaba a la muerte completamente sola. Le recordó demasiado sus propios días oscuros después del fallecimiento de Rachel, cuando el peso de ser padre soltero y el dolor casi lo aplastaron. Cuando lo único que lo había mantenido en pie era el conocimiento de que Melody lo necesitaba. Pero esta mujer no tenía a nadie que la necesitara para luchar. Nadie esperando que ella volviera a casa.
Ninguna razón para elegir la esperanza sobre el miedo. ¿Sabes qué, Melody?, dijo Daniel, tomando una decisión que se sintió a la vez impulsiva e inevitable. Tienes toda la razón. ¿Qué tal esto? Se volvió hacia Vivian, cuyo nombre aún no sabía. Mientras estás aquí tomando tu decisión, no deberías estar sola. Estaremos aquí durante la noche y probablemente volveremos regularmente para los tratamientos de Melody. Podrías tener un poco de compañía. Vivian los miró. Su fachada de negocios compuesta se resquebrajaba por primera vez en semanas. Ni siquiera me conoces. Podría ser cualquiera. Sé que tienes miedo, dijo Daniel simplemente, acomodando a Melody más cómodamente en su regazo. Sé que estás sola, y sé que nadie debería enfrentar algo como esto sin alguien que les recuerde por qué están luchando. El silencio que siguió fue pesado con posibilidades. Afuera, la lluvia de Denver continuaba su implacable asalto a las ventanas. Pero dentro de la habitación 302, algo frágil y hermoso estaba comenzando a echar raíces. Vivian miró a este conserje y a su hija, a este hombre que trabajaba en 2 empleos para mantener a su hija sana, que enfrentaba sus propias luchas diarias con tranquila dignidad, que acababa de ofrecer amistad a una extraña simplemente porque lo necesitaba. El gesto fue tan inesperado, tan genuino, que la dejó completamente indefensa contra la emoción que amenazaba con abrumarla. «Yo», comenzó, y luego se detuvo, sin confiar en su voz. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había ofrecido algo sin querer algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó si tenía miedo? «¿Cómo te llamas?», preguntó Melody de repente, rompiendo la tensión emocional con la franqueza que solo poseen los niños. «Vivian», se las arregló, sorprendida de lo extraño que sonaba su propio nombre, cuando se pronunciaba como una presentación en lugar de un título corporativo. «Ese es un nombre bonito», declaró Melody con autoridad. «Soy Melody, y este es mi papi, Daniel. Él cuida de todos». Esa noche, en lugar de regresar a su habitación asignada, Daniel y Melody se quedaron con Vivian. Melody coloreó dibujos mientras Daniel contaba historias sobre su trabajo en la escuela primaria Riverside, sobre los niños que hacían que cada día agotador valiera la pena. Aprendieron que a pesar de dirigir una empresa multimillonaria desde la cama de su hospital, a través de videollamadas con su asistente, Vivian comía cada comida sola, que había estado ignorando dolores de cabeza y mareos durante meses, esforzándose en reuniones de la junta directiva y revisiones trimestrales mientras su cuerpo se apagaba lentamente. Seguía pensando que solo necesitaba pasar el próximo trimestre, luego el próximo lanzamiento de producto, luego la fusión. Siempre había algo más importante que un dolor de cabeza. Daniel observó la forma en que los ojos de Vivian se suavizaban cuando miraba a su hija dormida, la forma cuidadosa en que hablaba cuando Melody estaba escuchando, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, el idioma de la familia. «¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre?», preguntó. Vivian pensó por un largo momento. «Sinceramente, no puedo recordarlo. Navidad, tal vez, pero estaba respondiendo correos electrónicos». Daniel sacudió la cabeza, no con juicio, sino con reconocimiento. «Yo solía ser así. Después de que Rachel murió, me lancé al trabajo, a mantenerme ocupado, a cualquier cosa que me impidiera pensar. Me di cuenta cuando Melody se enfermó de que todo el ajetreo del mundo no importa si no tienes a alguien para quien estar ocupado. ¿Alguna vez has conocido a alguien que cambió toda tu perspectiva de la vida en una sola conversación? Alguien que te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre lo que realmente importa. Déjame saber en los comentarios
si esta historia te ha resonado hasta ahora. Durante los siguientes días, mientras Melody se recuperaba y finalmente era dada de alta, Daniel se encontró buscando excusas para volver al hospital. Ostensiblemente era para citas de seguimiento y chequeos, pero en realidad era porque no podía quitarse de la cabeza la imagen de Vivian sentada sola en esa habitación, rodeada de documentos legales, pero hambrienta de conexión humana. Cada visita revelaba nuevas capas de su improbable amistad. Daniel se enteró de que Vivian había salido de la tutela de la asistencia social a los 18 años, trabajando en 3 empleos para pagarse la universidad. Que había construido su imperio de la nada, impulsada por la necesidad de nunca volver a ser vulnerable o dependiente de nadie. Que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños cuando era niña y todavía no sabía lo que se sentía al soplar las velas de un pastel. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Vivian una noche después de que Melody se había quedado dormida en la silla del hospital, exhausta por su tratamiento. ¿Por qué te importa lo que me pase? Daniel se quedó en silencio por un momento, ajustando la manta alrededor de su hija. Afuera, el horizonte de Denver brillaba con las luces de los edificios de oficinas, donde la gente trabajaba hasta tarde, persiguiendo sus propias versiones del éxito. Cuando Rachel murió, yo también quise rendirme, dijo finalmente. El dolor era tan pesado que algunos días apenas podía respirar. Pero Melody me necesitaba, y tener a alguien que te necesite, tener a alguien por quien luchar, hace toda la diferencia. Dices que no tienes a nadie, pero eso ya no es cierto. Nos tienes a nosotros. ¿Cómo podrías necesitarme? La voz de Vivian era pequeña, confundida. Solo soy una extraña ocupando espacio en tu vida. Daniel. Se giró para mirarla por completo, y en sus ojos, ella vio algo que nunca había experimentado antes. Alguien que la miraba no como una directora ejecutiva, no como una historia de éxito o una oportunidad de negocio, sino simplemente como un ser humano que valía la pena salvar. Porque Melody te ve luchando y aprende que tener miedo no significa rendirse. Porque yo te veo eligiendo seguir adelante a pesar de las probabilidades, y recuerdo cómo es realmente el coraje. Y porque nos has recordado que la familia no se trata solo de sangre, se trata de aparecer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas de significado. Vivian había pasado toda su vida adulta construyendo muros para protegerse de exactamente este tipo de vulnerabilidad, este tipo de dependencia de los demás. Pero sentada en esa habitación de hospital, viendo a Daniel ajustar la manta de su hija con infinita ternura, se dio cuenta de que esos muros también la habían protegido de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. 2 días después, Vivian firmó los formularios de consentimiento quirúrgico. La mañana de la cirugía, Vivian se despertó y encontró a Daniel y Melody en su habitación a las 5 a.m. Melody sostenía su posesión más preciada, un unicornio de peluche gastado que había sido su compañero constante desde la muerte de su madre. «Este es Chispas», dijo Melody con una seriedad que los niños reservan para sus anuncios más importantes. «Es mágico y valiente, y tiene poderes especiales. Te mantendrá a salvo durante tu cirugía». Vivian aceptó el unicornio con manos que temblaban ligeramente, no por miedo a la cirugía, sino por la abrumadora comprensión de que esta niña le estaba dando lo más preciado que poseía. «Gracias, cariño. Lo cuidaré muy bien». Daniel le tomó la mano, sus dedos callosos calientes contra su piel fría. «Estaremos aquí cuando te despiertes. Ya no estás sola, Vivian. Nunca más lo estarás». Mientras la llevaban hacia el quirófano, Vivian agarró a Chispas contra su pecho y miró hacia atrás a Daniel y Melody.
Este conserje que trabajaba en 2 empleos y su hija que no tenía nada material que dar, de alguna manera le habían dado todo lo que importaba: esperanza, coraje y algo por lo que luchar. La cirugía duró 11 horas. Daniel nunca abandonó la sala de espera, ni siquiera cuando las enfermeras le sugirieron que se fuera a casa, ni siquiera cuando su supervisor de la escuela primaria lo llamó preguntando dónde estaba. Había usado un día de baja por enfermedad, algo que nunca había hecho antes, ahorrando cada hora de permiso para las necesidades médicas de Melody. Pero esto se sentía igual de importante, igual de necesario. Melody durmió en 3 sillas de la sala de espera, el compañero de Chispas agarrado en sus brazos, un unicornio más pequeño que había insistido en traer para que Chispas no se sintiera solo durante la cirugía. Gregory, el asistente de Vivian, llegó a la mitad de la operación, sorprendido de encontrar a alguien esperando allí. Dijo que no tenía familia, dijo Gregory, acomodándose en una silla cercana. Ahora la tiene, respondió Daniel, simplemente, sus ojos nunca abandonando las puertas del ala quirúrgica. Gregory estudió a este hombre con sus vaqueros gastados y su camiseta de la escuela primaria, a esta niña durmiendo plácidamente a pesar del ambiente estéril del hospital. He trabajado para la señorita Caldwell durante 5 años, dijo en voz baja. Nunca la había visto sonreír como lo hizo cuando hablaba de ustedes dos. Ha sido diferente estas últimas semanas, más suave de alguna manera. Cuando el cirujano finalmente salió, exhausto pero sonriente, Daniel se desplomó en su silla y lloró de alivio. Gregory observó con asombro cómo el extraño lloraba por la supervivencia de su jefa, mientras que él mismo solo se había preocupado por los informes trimestrales y las reuniones de la junta. Éxito completo, anunció el cirujano. Sacamos todo, la recuperación será larga, pero ella va a estar bien. Las lágrimas de Daniel cayeron con más fuerza entonces, una liberación de la tensión que había estado cargando durante días, porque en algún momento Vivian Caldwell había dejado de ser una extraña necesitada y se había convertido en familia, y la idea de perderla, de que Melody la perdiera, había sido casi insoportable. Vivian se despertó y los encontró a ambos allí, tal como lo habían prometido. La cara de Melody fue lo primero que vio, radiante con una alegría sin dientes que parecía iluminar toda la sala de recuperación. «Lo hiciste», susurró Melody emocionada. «Fuiste tan valiente, incluso más valiente que Chispas». La recuperación fue lenta y difícil. El tumor se había ido, pero Vivian tuvo que volver a aprender muchas funciones básicas. Su equilibrio estaba mal, su memoria era irregular, su fuerza era prácticamente inexistente. Algunos días, las tareas más simples la dejaban agotada y frustrada, pero nunca estuvo sola. Daniel ajustó su horario de trabajo usando días de vacaciones que había estado ahorrando para emergencias. Cuando la directora de la escuela primaria Riverside se enteró de lo que estaba sucediendo, discretamente se encargó de que otros empleados cubrieran sus tareas, conmovida por la historia de un conserje que cuidaba a una extraña como si fuera familia. Cuando Vivian intentó pagarle a Daniel por su tiempo, ofreciéndole un salario que habría cambiado su vida por completo, él se negó. «No se le paga a la familia», dijo simplemente. Y las palabras golpearon a Vivian más fuerte que cualquier trato de negocios que hubiera cerrado. Pero Vivian encontró otras formas de ayudar. Hizo los arreglos para que el hospital descubriera que Melody calificaba para un programa de asistencia especial que cubriría todos sus tratamientos respiratorios. Los comestibles comenzaron a aparecer en el apartamento de Daniel,
entregados por servicios que él nunca había pedido. Cuando su coche de 15 años finalmente se averió por completo, apareció un vehículo de préstamo que de alguna manera nunca tuvo que ser devuelto. Daniel protestó al principio, pero Vivian había aprendido algo importante sobre el amor durante su recuperación. A veces, cuidar de alguien significa dejar que ellos te cuiden a ti a cambio. 3 meses después, el marco de tiempo exacto que originalmente le habían dado para vivir, Vivian finalmente fue dada de alta. Su cabello había comenzado a crecer de nuevo en suaves mechones oscuros, y podía caminar sin ayuda. Su empresa no solo había sobrevivido a su ausencia, sino que había prosperado bajo el estilo de liderazgo más colaborativo que había desarrollado a través de su recuperación. Daniel y Melody estaban allí para llevarla a casa. Pero mientras conducían por las familiares calles de Denver, Vivian sintió que su corazón latía con una emoción nerviosa. «Yo necesito decirles algo a los dos», dijo en voz baja desde el asiento del pasajero, sus manos jugueteando con los papeles de alta. «Espero que no piensen que soy demasiado atrevida, pero tomé una decisión mientras me recuperaba». «¿Qué tipo de decisión?», preguntó Daniel, mirándola con preocupación. Vivian respiró hondo. «Yo compré el apartamento al lado del de ustedes, el que ha estado vacío. Espero que esté bien. Pensé que tal vez podría estar más cerca de mi familia». Daniel detuvo el coche a un lado de la carretera, atónito. Melody rebotó emocionada en el asiento trasero. «¿Vas a ser nuestra vecina? ¿En serio?» «Sí, está bien», repitió Vivian, de repente insegura. «Sé que puede parecer repentino, pero estos últimos meses me han mostrado a dónde pertenezco, y no es en un ático en el centro. Es donde quiera que ustedes dos estén». El chillido de deleite de Melody probablemente se escuchó a 3 cuadras de distancia. «¿Vas a ser nuestra vecina? ¿Podemos tener puertas que se conecten? ¿Podemos cenar juntos todas las noches? ¿Podemos compartir un jardín?» Durante los meses siguientes, Vivian aprendió lo que significaba ser parte de una familia. Descubrió que era terrible cocinando, quemando innumerables intentos de macarrones con queso antes de finalmente dominar la receta favorita de Melody. Estuvo allí para cada obra de teatro escolar, cada cita con el médico, cada pesadilla que despertaba a Melody a las 3 a.m. Ayudó a Daniel a estudiar para sus clases nocturnas. Él estaba trabajando para obtener un título en trabajo social, inspirado por sus propias experiencias para ayudar a otras familias en apuros a superar las crisis. Los muros entre sus apartamentos se volvieron en gran medida irrelevantes. Eran una familia en todos los sentidos que importaba, compartiendo comidas, sesiones de tarea, maratones de películas de fin de semana y los miles de pequeños momentos que crean una vida juntos. 6 meses después de su cirugía, Vivian hizo otro cambio importante. Caldwell Innovations implementó programas de atención médica integral y apoyo familiar para todos los empleados. Estableció un fondo específicamente para padres solteros que enfrentaban crisis médicas, recordando con demasiada claridad lo que se sentía estar solo en una habitación de hospital, con opciones imposibles. Cada empleado merece saber que su empresa se preocupa por su vida fuera de estos muros, anunció en la reunión de la Junta, donde presentó el nuevo paquete de beneficios. Porque el éxito empresarial no significa nada si olvidamos que estamos en el negocio de apoyar vidas humanas. Un año después de la cirugía, Vivian fue la invitada de honor en una gala benéfica para el ala de hospital infantil del Hospital General Mercy. El salón de baile estaba lleno de la élite de Denver, líderes empresariales, políticos y filántropos que habían contribuido con millones a la causa. Pero mientras se acercaba al podio, los ojos de Vivian encontraron a Daniel y Melody en la primera fila,
ambos vestidos con sus mejores galas y radiantes de orgullo. Hace un año, comenzó. Su voz se escuchaba claramente en el silencioso salón de baile. Estaba acostada en la habitación 302 de este hospital, rodeada de documentos legales e informes trimestrales, preparándome para morir sola. Me había resignado a pasar mis últimos meses de la misma manera que había pasado toda mi vida adulta, aislada, enfocada en los negocios, convencida de que el éxito se medía solo en márgenes de ganancia y cuota de mercado. Hizo una pausa, mirando directamente a su familia. Pero luego, un padre soltero y su hija de 7 años fueron colocados en la habitación de al lado, y todo cambió. Danielle y Melody Winters me enseñaron que la riqueza no se mide en dólares, sino en las personas que aparecen cuando estás en tu punto más bajo. Me enseñaron que el coraje no es la ausencia de miedo, sino elegir la esperanza a pesar de él. Me dieron una familia cuando pensé que había perdido la oportunidad de tener una. La audiencia estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Mi enfermedad me quitó el cabello, mi fuerza y casi mi vida, pero a cambio me dio algo invaluable. Me llevó a la habitación 302, al lado de una niña pequeña con problemas respiratorios y un padre cuyo corazón era lo suficientemente grande como para incluir a una directora ejecutiva solitaria que había olvidado lo que realmente significaba vivir. El aplauso que siguió fue atronador, pero Vivian solo tenía ojos para Daniel y Melody. Daniel lloraba abiertamente, sin importarle quién lo viera, mientras Melody rebotaba en su asiento con emoción. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados en el apartamento de Daniel, comiendo helado y viendo la película animada favorita de Melody, Vivian miró a su alrededor en el pequeño espacio que se había convertido en un hogar más que su ático jamás lo fue. Obras de arte de niños cubrían el refrigerador. Fotos familiares se alineaban en la repisa de la chimenea, y dondequiera que miraba, había señales de una vida vivida plenamente, de amor compartido libremente. ¿Algún arrepentimiento sobre esa cirugía?, preguntó Daniel en voz baja, mientras Melody se adormecía entre ellos en el sofá, finalmente superada por la emoción de la noche. Vivian miró a la niña que la llamaba tía Vivi, luego a Daniel, que se había convertido en el hermano que nunca tuvo, la familia que siempre había soñado, pero que nunca supo cómo encontrar. Solo uno, dijo suavemente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Daniel levantó una ceja con preocupación. Ojalá me hubiera derrumbado en ese hospital antes, susurró. Así podría haberlos conocido a ambos antes, porque a veces los mayores regalos no provienen de lo que planeamos, sino de los momentos inesperados en los que extraños en habitaciones de hospital se convierten en familia, cuando la bondad inocente de un niño se convierte en salvación, y cuando un padre soltero, sin nada más que amor para dar, cambia el mundo entero de una directora ejecutiva que pensaba que lo tenía todo, excepto una razón para vivir. Pero esta historia no termina ahí, porque el amor tiene una forma de crecer, de sorprendernos cuando menos lo esperamos, de mostrarnos que a veces las mejores cosas de la vida no provienen de planes cuidadosamente trazados, sino de corazones abiertos a la posibilidad. 2 años después, cuando el cabello de Vivian había vuelto a crecer lleno y espeso, cuando los problemas respiratorios de Melody finalmente se habían resuelto por completo, y cuando Daniel se había graduado con su título en trabajo social, se pararon juntos en otro evento. Pero esta vez no era una gala benéfica, era su boda. La relación había crecido tan lentamente,
tan naturalmente que no sorprendió a nadie excepto a Daniel y a la propia Vivian. La amistad se había profundizado en algo más profundo, un amor construido sobre el respeto mutuo, los valores compartidos y la sólida base de una familia que había sido elegida en lugar de asignada. La ceremonia fue pequeña, celebrada en el jardín de su complejo de apartamentos, con luces centelleantes colgadas entre los robles. Melody sirvió como niña de las flores y portadora de los anillos, tomando sus responsabilidades duales muy en serio y asegurándose de que cada pétalo estuviera perfectamente colocado. En sus votos, Vivian pronunció las palabras que habían estado viviendo en su corazón durante meses. Daniel, me diste vida cuando estaba lista para dejarla ir. Me diste amor cuando había olvidado lo que se sentía. Tú y Melody me dieron una familia cuando pensé que había perdido mi oportunidad. Cada día me despierto agradecida por ese tumor cerebral, porque sin él nunca te habría encontrado. Y Daniel, con la voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo, respondió: Vivian, nos mostraste que los milagros vienen en formas inesperadas. Le enseñaste a Melody que la fuerza no se trata de no caerse nunca, se trata de elegir levantarse. Me enseñaste que el amor no está limitado por la pérdida, se multiplica cuando abres tu corazón. Rachel te envió a nosotros, estoy seguro, porque sabía que nos necesitábamos mutuamente. Gregory, que se había convertido no solo en un asistente, sino en un querido amigo de la familia, sirvió como padrino de boda. Recordó ese día en la sala de espera del hospital, cuando se había sorprendido al encontrar a alguien preocupado por si su jefa vivía o moría, y se maravilló de lo completamente que todo había cambiado. En la primera fila de su pequeña audiencia estaba sentado Chispas el unicornio, ahora permanentemente retirado del servicio de consuelo, pero con un lugar de honor como testigo de donde todo comenzó. Un recordatorio del día en que la bondad de una niña pequeña y la magia de un animal de peluche literalmente salvaron una vida. La recepción se celebró en la sala comunitaria de su edificio de apartamentos, con decoraciones caseras y los macarrones con queso finalmente perfeccionados por Vivian. No era glamorosa según los estándares que Vivian había conocido, pero era perfecta en todos los sentidos que importaban. A medida que la noche terminaba y Melody finalmente sucumbió al agotamiento en los brazos de Daniel, todavía agarrando un puñado de pétalos de flores, Vivian reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. «¿Sabes?», le dijo a Daniel, mientras se balanceaban juntos al ritmo de la música que sonaba desde el teléfono de alguien. «Pasé 38 años construyendo un imperio, pensando que así se veía el éxito. Pero esto», gesticuló alrededor de la habitación llena de risas y amor, hacia su hija dormida, hacia la simple celebración de su simple felicidad. Así es como se siente realmente ganar. Antes de que terminemos esta increíble historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que la amabilidad de un extraño cambió por completo tu perspectiva? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo cada una, y tus experiencias podrían inspirar nuestro próximo video. Y si esta historia tocó tu corazón de la misma manera que tocó el mío, por favor, suscríbete a Everbell Stories para más historias verdaderas de amor, esperanza y las hermosas formas en que los extraños se convierten en familia. Toca esa campana de notificación para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar tu día o incluso tu vida, porque al final, Vivian aprendió la lección más importante de todas.
Tener 3 meses de vida le había dado algo precioso: la urgencia de decir sí al amor, el coraje de aceptar ayuda y la sabiduría de saber que a veces los actos más pequeños de bondad pueden crear los milagros más grandes. La habitación 302 del Hospital General Mercy todavía existe. Todavía alberga a pacientes que enfrentan sus propias opciones imposibles. Pero ahora, gracias a las donaciones de Vivian, es parte de un ala de apoyo familiar donde nadie tiene que enfrentar sus miedos solo. Una placa junto a la puerta dice simplemente: en honor a la familia elegida y el poder curativo de aparecer. Los 3 la visitan a veces, trayendo flores e historias a otros pacientes que podrían necesitar que les recuerden que los milagros a menudo vienen disfrazados de pañuelos de papel arrugados, ofrecidos por niños que ven la necesidad y responden con amor. Pastoreados por padres que entienden que el mayor regalo que puedes dar a alguien es la seguridad de que importan, de que vale la pena luchar por ellos, de que no están solos. Y cada vez que pasan por esa habitación, Melody, ahora de 9 años y sana y fuerte, mira a sus padres y dice lo que se ha convertido en su lema familiar: a veces, las mejores familias son las que eliges, ¿verdad? Correcto. Daniel y Vivian siempre responden juntos. Sus manos se encuentran automáticamente. Sus corazones llenos de gratitud por un tumor cerebral que casi lo destruye todo, pero que en cambio les dio el uno al otro. Porque eso es lo que pasa con el amor. Tiene una forma de aparecer exactamente cuando crees que es demasiado tarde, en la forma exacta que nunca esperaste, traído por las personas exactas que nunca viste venir. Y a veces, si tienes mucha suerte, se queda para siempre.